Continuamos en Avanza con la segunda entrevista del programa del día de hoy. Vamos a hablar de una empresa que se llama RQR. Ya el nombre genera curiosidad. ¿A qué se dedicará RQR? Bueno, pues vamos a conocerlo de la mano de dos de sus fundadoras, Silvia Ríos, bienvenida, y también está Santos Rodríguez de Cosío. Buenas noches y bienvenidas las dos. ¿Qué es RQR? A ver. Pues bueno, RQR es un centro de atención integral, sí, donde, como bien dice su nombre, pues intentamos atender a las personas en su integridad, en su globalidad, ¿no? Tenemos tanto de consultas como psicología, psicopedagogía, logopedia, hay también formación, tanto a nivel de desarrollo personal como pues en centros escolares, concertada con ayuntamientos, de forma privada, hay también clases particulares. Es un poco, pues, al final la integridad, ¿no? Porque tratamos a personas desde muy pequeñitas hasta pues muy mayores, ¿no? Cada persona, la cosa es que encuentre su sitio para andar su camino y desarrollarse en la vida, ¿no? Ahora vamos a ir hablando de cada una de las patas que tiene RQR. Me estabais comentando que se ha cumplido 10 años desde que se fundó la empresa. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se creó la idea originalmente? ¿Cómo llegasteis a fundar RQR hace ya 10 años? Pues mira, RQR surge de una crisis, surge de la crisis anterior, donde estábamos las dos trabajando en el tejido asociativo, y dentro del tejido asociativo, pues bueno, cada una llevaba una línea de trabajo, y surge la crisis y decidimos, pues bueno, soñar, en vez de ponernos a echar currículum y buscar. Y de ahí también el nombre de RQR, ¿no? De que hay que ser perseverancia, ¿no? Exactamente, perseverante para conseguir el cambio y para alcanzar los sueños que uno tiene. Entonces, pues nada, ahí nos pusimos en marcha y manos a la obra. Empezamos presentando el proyecto en la universidad, en los premios Atrévete, y bueno, ganamos una CESI, ahí invertimos en la imagen corporativa, y bueno, ahí empezamos a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y la verdad es que está teniendo resultados. Hoy por hoy somos un equipo de 6 personas y bueno, vamos avanzando y la verdad que muy contentas. Hombre, claro que sí, desde 2 que erais al principio hasta 6, pues hombre, eso es una buena trayectoria. Estáis en Puerto Real. Exacto. He visto también que tenéis el servicio online. Y me ha llamado la atención porque muchas veces parece que es muy difícil una atención psicológica o pedagógica a través de internet, porque muchas veces parece que haga falta el contacto personal, ¿no? ¿Cómo salváis esa dificultad? La verdad es que ya lo hacíamos antes de la pandemia, porque realmente ha habido como un boom, ¿no? De la parte de online, ¿no? A raíz de todo esto, ¿no? Y nosotros ya teníamos, porque por ejemplo, pues hay veces que tenemos pacientes que pues son estudiantes y estudian fuera, entonces pues cuando se marchaban no querían cambiar de especialista, ¿no? Pues sí, querían seguir, entonces ya lo hacíamos ahí, pero claro, a raíz del confinamiento y demás, no podíamos dejar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a las personas que trabajan con nosotros sin ningún tipo de atención, y además en un momento tan crucial, ¿no? Donde ahora ya tenemos ese conocimiento, pero en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ir la cosa, pues las patologías, por ejemplo, más ansiosas y demás con ese componente, pues estaban disparatadas, ¿no? Entonces había que dar servicio. Es verdad que es un esfuerzo y un trabajo, porque hay muchas formas de dar un servicio online. Puedes dar pues el típico servicio free online, que incluso se acorta la sesión, porque hemos visto que hay profesionales que han acortado las sesiones, pues porque en el contacto online se pierde mucho. O nosotras, por ejemplo, pues buscamos todo tipo de recursos que hicieran más cercanos, que pareciera que estábamos juntos, ¿no? No te puedo tocar, pero prácticamente puedo hacer todo lo que hago en sesión contigo a través de la pantalla, ¿no? Y darte la calidez que necesitas para ello, ¿no? Y es verdad que hoy día pues hay pues millones de recursos, ¿no? Desde aplicaciones que te ayudan a adaptar los recursos que utilizas in situ de forma material pues al online, hasta bueno, pues la forma, ¿no? en la que hablas, en la que relatas, en la que cuentas, en la que le haces sentir a la persona que no pasa nada, ¿no? Ahora que decías de la pandemia, ¿habéis notado que ha habido también más necesidad de vuestros servicios en estos últimos años, justamente porque hay más personas que se han descolocado, por así decirlo, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado en esto desde 2020? ¿Habéis notado que ahí hay esa demanda de servicios psicológicos? La verdad es que un poco en todo, ¿no? Cada sector ha tenido una modificación, ¿no? Por así decirlo. Por un lado, en la parte de formación, ha habido un salto al online donde la gente queda más reacia y quería simplemente lo presencial, porque como que le costaba un poco, ¿no? Esto de formarse en una plataforma, pues ha dado el salto. Y nosotros pues en este 10º aniversario, una de las ampliaciones que hemos hecho, ¿no? Es la creación de una plataforma de formación
tanto para personas afectadas, familiares, como para profesionales, y movemos una red de profesionales que ponen al servicio talleres y formaciones, y que está teniendo bastante aceptación. Como, pues, por ejemplo, Santos, en el tema de los niños y con el lenguaje, ha visto una necesidad importante, ¿no? Y una transformación en esta generación, ¿no? Exactamente, sí. Cada vez más hay más dificultades en cuanto al lenguaje, es verdad que bueno que el tema mascarilla, el tema de interactuar cada vez menos. Yo creo que también tiene que ver la nueva sociedad, ¿no? De que cada vez hay menos parques para los niños, influye, pero ha influido también todo lo que ha sido el COVID. Y bueno, en adolescentes también hemos visto muy mermada también las relaciones sociales, exactamente, ¿Les cuesta más relacionarse a los jóvenes o a los niños hoy en día? Tienen más dificultad, tienen menos espacios de interacción. Yo no creo que sean tanto las dificultades para exactamente, sino que hay menos oportunidades, y al haber menos oportunidades, ya casi que todas las actividades parece que son como estandarizadas, ¿no? En talleres, en actividades extraescolares, y poco de espacio libre, ¿no? Un salto generacional, ¿no? Porque realmente la pandemia lo que ha hecho, yo creo que es acusarlo más, ¿no? Pero es que los adolescentes tienen un amigo en Japón con el que hablan online, no lo han visto en su vida, y es su amigo. El concepto amigo ha cambiado. Sí. Y los padres, como que eso no es tu amigo, no puede ser tu amigo porque tu amigo es el que está aquí en el barrio, ¿no? Con el que tú jugabas en el parque o que vas al cole, ¿no? El concepto amigo ha cambiado. Sí. Entonces, su amigo ahora pues es una persona que está en Japón, que comparte muchísimas cosas, que se siente escuchado y que está a gusto. No lo ha visto casi nunca. Y a lo mejor no lo va a ver nunca, ¿eh? Pero ese concepto amigo hay un pero cambio, porque ¿no? sea un concepto así, que a lo mejor a una generación más mayor nos puede chirriar, no significa que esté mal, es su forma de relacionarse. Es un cambio, y claro, bueno, todo con cautela, ¿no? También, porque bueno, también sabemos los riesgos que hay en la red, ¿no? Claro. Sabemos que esa persona de Japón no es quien dice ser, ¿no? Entonces los miedos de los padres se entienden, y entonces bueno, pues en su justa medida, ¿no? Hay que, como yo digo, hay que calibrar un poco, ¿no? Hay que supervisar y asegurarse que las relaciones son sanas. Pero es verdad que los conceptos y los términos cambian, y son una generación mucho más casera, la mayoría, ¿no? Que sus relaciones ya no son de, como decía Santos, pues de ir al parque, de bajar o de hacer X actividades, a menos que los vea en el instituto, o que es que muchas veces se hacen videollamadas, y la quedada es en videollamada, ¿no? Sí. Y dices tú, curioso, ¿no? Por eso para el fin de semana en casa jugando con amigos, pero a través de la pantalla. Claro. Exacto, entonces, es otra forma de relacionarse. Es verdad que la resistencia al cambio nunca te va a traer los beneficios que te puede traer el cambio, y bueno, pues estamos ante un cambio, hay que adaptarse, hay que sacarle el mayor rendimiento, y hay que también, pues bueno, ver las cautelas y las precauciones que hay que tener con el cambio, ¿no? Sobre todo también porque nosotros no manejamos esa red, ¿no? Los papás, las mamás, como los educadores, no tenemos control ahí. Entonces, claro, no sabemos muchas veces manejar las cosas, ¿no? El TikTok o este tipo de cosas, se nos escapa el lenguaje, ¿no? Entonces podemos ahí... Incluso pues espacios más selectos que ellos utilizan para comunicarse, que cuando nos llegan a nosotros, a lo mejor, no, yo manejo el WhatsApp y 4 cosas más, y dices tú sí, pero es que ellos utilizan un canal específico donde tienen un grupo que han creado por esta temática que tú no alcanzas, claro, porque no sabes cómo ha llegado hasta ahí. Claro. Pero bueno. ¿Se ha roto algún tabú de hablar de voy al psicólogo, o llevo a mi hijo al psicólogo, o llevo a mi hijo al pedagogo? ¿Se ha roto un tabú que quizá había no hace mucho tiempo de decirlo abiertamente? Sí, eso lo hemos notado nosotros en los 10 años que llevamos operando en RQR, ¿verdad? La verdad es que hay un cambio importante. Es verdad que ahora, no sé si a raíz de todo esto que ha pasado, que ha habido mucha necesidad de salud mental, y yo creo que se ha puesto en valor las carencias que existen, ¿no? A nivel de psicólogos, de salud mental pública, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay una reivindicación continua, y las personas parecen que van aceptando, ¿no? Que igual que tengo un médico de cabecera, ¿por qué no puedo tener mi psicólogo de cabecera, ¿no? Que yo siempre le digo a pacientes que vienen un poquito más reacios, sobre todo, muchas veces parece mentira, pero a veces los jóvenes son más antiguos o más arcaicos en eso que las personas mayores, y siguen usando la palabra loquero y cosas así, ¿no? Y yo muchas veces digo, ¿tú nunca has tenido una gripe? Pues las gripes mentales existen, y ahí también hay que curarlas, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y es un momento puntual en tu vida, y seguimos avanzando, no quiere decir que porque vas al psicólogo pues tengas que estar ahí siempre, ¿no? Claro, ¿no? Incluso antes lo de, oye, yo al psicólogo era como
nadie lo decía, ¿no? Era algo como secreto. Como más tabú. Claro, porque daba como vergüenza. Incluso también, decir eso, lleva a mi hijo al psicólogo, sí, mi hijo necesita ayuda psicológica o tiene un trastorno del lenguaje, todo ese tipo de cosas antes era como muy, uy. La que llaman ahora generación de cristal, por ejemplo, pues aboga mucho por la salud mental. Sí. Y es una generación de mirarse mucho hacia adentro y de cierta sensibilidad y de autocuidado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo bonito, que es necesario, ¿no? Luego también nosotros hemos visto, por ejemplo, chavales o adolescentes con los que empezamos y que luego en su vida adulta, porque les ha cogido, ¿no?, de los 15 a los 25, han venido, bueno, pues pidiendo una intervención puntual o necesitando, bueno, pues esto me gustaría consultarlo o revisarlo con el psicólogo. Realmente como una herramienta como se debe de usar, ¿no? Lo interesante también del psicólogo no es llegar cuando uno está ya sumido en la miseria, sino, bueno, que también, ¿no? Pero si lo podemos utilizar de forma preventiva, preventiva es todavía más saludable, y para, ¿no?, a lo mejor superar un pequeño trauma de una decepción o algún tipo de problema que hay, ¿no? Para ayudar, no sé, pues una muerte de un familiar o un problema de amor o ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí que podéis ayudar a gestionarlo mejor, entiendo. Exacto. Ahora que decías de la generación de cristal, ¿de verdad es una generación de cristal? ¿O somos los adultos que pensamos que siempre lo que viene detrás es peor? Yo creo que hay una doble vertiente, ¿no? Hay una parte en la que se le llama cristal por la fragilidad y porque siempre yo creo que hemos identificado el ser sensible con ser frágil y no tiene por qué. Yo creo que hay veces que la generación de cristal es mucho más fuerte que nosotros, por ejemplo, ¿no?, que nuestras generaciones, donde nos han enseñado que, como quien dice, caballo andando no anda y tira para adelante, ¿no? Dice, bueno, pero como los burros no hay que tirar y parar, ser capaz de mirarte, construir de nuevo, ¿no?, desaprender cosas que habías aprendido. Yo creo que es muy inteligente y que tiene mayores fortalezas, ¿no? Entonces a veces yo creo que ese cristal es un poco una chinita que le estamos tirando a los pobres, ¿no?, que no les pertenece, ¿no? Al final cada generación es diferente, ni mejor Cada ni uno, peor, bueno, supongo. Y cristal los hay de todos los tipos. Hay cristales que son más fuertes que una reja, o sea, que el hierro, ¿no? O sea, que bueno, que tampoco hagamos conjeturas así demasiado rápido, ¿no? Claro, ¿no? Y colgamos una etiqueta negativa cuando a lo mejor no lo merecen, ¿no? Vamos, que le estamos llevando una mochila, ¿no? Claro, le estamos metiendo ya una mochila negativa. Quizás a lo mejor lo que hay que hacer es ayudarlas a gestionar eso, ¿no? Porque en cristal te puedes convertir, pues si no aprendes a gestionar tus emociones, la respuesta que recibes es que eres muy delicado y que eso no hay que preocuparse y que venga, tira para adelante, pues entonces sí lo rompemos. Entonces puede ser cristal roto. Pero bueno, si les enseñamos a gestionarlo, ¿no?, es como las personas altamente sensibles, ¿no?, pues si aprenden a manejarlo es un recurso y al final yo digo que es una fortaleza. Claro. Si no, pues como todo, los podemos romper o hacernos daño, ¿no? Claro. Veo, también he visto en la página web esta que habláis atendéis problemas de audición. Me ha llamado la atención. ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de problemas son estos? Pues personas sordas, exactamente, desde personas sordas para hablar, para aprender lo que es el lenguaje. O sea, directamente como una logopeda. Exactamente. Vale. O desde también hay personas que les cuesta mucho diferenciar los pares mínimos, ¿no? Es decir, la P con la B, que si no estás mirando o estás escuchando directamente el sonido puedes tener confusiones y esto nos lleva a errores, a dificultades de aprendizaje. ¿Vale? No es que tú cuando hablas no percibes que pueda tener una dificultad en la audición, pero existe ese rasgo distintivo de ciertos fonemas que se llaman los pares mínimos que les cuesta diferenciar. ¿Eso a qué me lleva? A errores en la lectoescritura y a eternas faltas de ortografía, ¿no? Y muchas veces eso no es una dislexia, sino que tiene que ver con otro tipo de dificultades. Entonces, bueno, pues desde ahí hasta chicos o chicas sordas profundas que trabajamos con ellos diariamente para lo que es tanto la adaptación al lenguaje o se les refuerza también con lengua de signos, porque también hablamos lengua de signos, o para, bueno, pues ahora mismo tenemos por ejemplo una chica sorda profunda que está haciendo su grado superior y se le apoya en el estudio, ¿no? Y se le facilita pues todo lo que es el tema de la comprensión o de pasarle un poco a lengua de signos, en fin, a las necesidades que vaya presentando en su vida. La persona, exactamente. Entiendo que este tipo de problemas cuanto antes se cojan mejor, ¿no? Si es un niño que ha nacido sordo o una persona que se queda sorda pues por una circunstancia X de la vida, que cuanto antes haga el cambio de mentalidad y empiece a comunicarse bien, mejor, ¿no?
Claro, lo que pasa es que comunicarse bien, también tenemos que ver cuál es la mejor forma de esa persona para comunicarse. Me puedo comunicar bien desde la lengua de signos, me puedo comunicar bien con un implante coclear, me puedo comunicar bien con un audífono, pero claro, hay que valorar también toda esa parte emocional que acompaña a esa discapacidad y de qué forma esa persona se siente más a gusto, se comunica mejor y puede expresarse más libremente, ¿no? Entonces cuando hacemos un análisis de cómo y acompañamos a esa persona, pues va a depender también de las características personales. También tenéis que estar, supongo, muy en contacto con el médico, en este caso, ¿no? Porque el médico evidentemente es imprescindible en ese análisis que tú decías. Exacto, nuestra forma de trabajar siempre vamos a trabajar con el profesorado que atienda a ese niño, a esa familia, con los familiares. No entendemos la intervención solo con el niño o con la niña en este caso, ni con el adulto o la adulta que vinieran a sesión. Y de todo el entorno. Y de ahí exactamente, todo el entorno, porque bueno, nosotros tratamos que las herramientas estén en todo el entorno de la persona que viene a consulta. Y no siempre las sesiones son para la persona que en principio iba a venir, ¿no? Sino que, bueno, pues que hay veces que las sesiones tienen que ser dirigidas para alguien del entorno o para alguien del apoyo, ¿no? Los recursos. ¿Ha cambiado también esa percepción de las personas con discapacidad, aparte de ellas, del entorno, de su apoyo, de su ayuda, de su integración total, por supuesto? ¿Ha cambiado mucho también en los últimos años? Claro, de hecho ahora mismo el término es diversidad funcional, ¿no? Sí. Yo creo que es un término bastante acertado, porque ahí estamos hablando de que realmente lo que existe es una diversidad, que bueno, que cada uno funcionamos de una forma diferente y que nadie es menos ni nadie es más. Entonces, partiendo de ese concepto, pues claro, todo cambia, ¿no? Y también, bueno, es verdad que ahora mismo las leyes educativas y la sociedad también aboga pues por cada vez darle más valor y tener una inclusión que es más rica para todas las personas. Por supuesto, porque las personas con discapacidad están hoy en día integradas dentro de unos niños, dentro de una clase pues habitual, o tienen con un refuerzo, o están en un colegio especial. ¿Cómo está? Porque ha ido cambiando la legislación, ¿no? Actualmente, ¿cómo está? Depende de las necesidades que tengan, ¿no? En infantil siempre se tiende a que el niño con diversidad funcional participe en infantil, y ya luego pues va dependiendo un poco de las necesidades que presente. Legislativamente se aboga cada vez más por una verdadera inclusión, pero la inclusión requiere de muchos recursos que es verdad que la escuela ahora mismo no tiene, y nos consta que el profesorado, la mayoría, apuesta y trabaja duramente para que eso sea así, pero es verdad que es difícil, ¿no? Bueno. Al final todo es cuestión de dinero muchas veces. Sí, falta recursos que no están disponibles. Exacto. Y hacerlo sin ellos, pues bueno, pues requiere de un sacrificio, pero no llegas nunca a ese resultado óptimo porque no tienes el recurso. Entonces, por muy bueno que sea el profesional, necesitas apoyo. Claro. Decíamos antes también que vosotras colaboráis con ayuntamientos e instituciones públicas. ¿En qué sentido? ¿Este tipo de servicios también lo ofrecéis con pago por parte de las administraciones, o cuál es esa colaboración? Sí, nosotros, tanto eso, que pueden optar por el servicio de esa forma, como muchas veces pues nos llaman porque tienen formaciones específicas que les gustaría que cubriésemos, ¿no? Y entonces pues hacemos también formaciones a la medida, ¿no? Depende de los usuarios. Hay veces que tienen ciertos colectivos que necesitan de cierta ayuda, y pues bueno, pues hacemos una formación grupal o algún tipo incluso de terapia grupal, y se pueden concertar ese tipo de servicio y trabajamos a través de ahí. En la actualidad, ahora mismo, por ejemplo, estamos con el Ayuntamiento del Puerto Santa María, que vamos a dar formaciones en los coles de habilidades para el emprendimiento. Pero formación a los niños. A los niños. Vale. También se puede dar formación, supongo, a los profesores, ¿no? De otro tipo de aspectos. Por ejemplo, con los profes, la última formación que hemos hecho es de aprendizaje cooperativo, metodologías innovadoras, metodologías activas. Y, a través de ACEN, ¿no? La Asociación de Cooperativas de Enseñanza. Porque al final en la educación hay que estar siempre adaptándose, reciclándose, ¿no? Aprendiendo métodos nuevos para adaptarse a los niños. Lo que decíamos, los cambios en los niños, el profesor tiene que estar también ahí detrás. Actualizado. De hecho, es lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces tenemos un niño en terapia, vamos a los coles y el profe es como, gracias, porque vienes, me vas a dar recursos específicos para este niño, para trabajar con él, y al final, pues tener siempre un apoyo. Por eso a nosotros nos parece tan importante esa línea de intervención en el centro escolar,
porque son muchas horas las que pasan ahí. Y la verdad es que siempre somos bienvenidas y agradecidas. Hasta ahora nos hemos encontrado con buena colaboración por parte de los docentes. Sí, incluso luego nos recomiendan y demás, ¿no? Porque ellos quieren ese tipo de trabajo, porque les da recursos, si no saben qué hacer, se ven al margen. Claro. Hablando de los niños, porque evidentemente nos preocupa mucho a los padres los niños, los trastornos que es de lenguaje o de comportamiento, ¿también hay una evolución para mal o es simplemente una visión que tenemos socialmente de los niños cada día se portan mejor? O sea, peor, o los niños se comportan siempre como niños, lo que pasa es que a lo mejor nuestra percepción piensa que es así. ¿Hay de verdad un cambio de comportamiento para mal en los niños en los colegios? Yo creo que para poder contestar eso habría también que analizar si hay un cambio generacional en los padres, ¿no? Porque normalmente ponemos el foco en los niños y decimos, es que están cada vez peor, es que bueno, espérate. Porque en mis tiempos, bueno, vale, espérate, en tus tiempos también había otros padres, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Yo, sinceramente, no sé si lo compartes conmigo, creo que sí, porque nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final debatimos muchas cosas y ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vivimos en la generación, y ahora hablo de los padres, no de los niños, de la prisa y del estar ocupado. Y luego a nivel social de la inmediatez. Pero también los padres, es decir, y seguro que aquí nos hemos reflejado más de uno. O sea, estamos preparando lo que sea la comida, estamos con el móvil contestando a alguien, tenemos la tele puesta y a la vez nos está demandando algo a nuestro hijo y acabamos al final grito y castigando. Sí. Y dices tú, vale, el niño se ha disparatado y tú qué estabas haciendo, ¿no? Te has parado, tenías 5 minutos para pararte, mirar a los ojitos y hablar un poquito y también tú das el ejemplo de cómo hay que hablar en casa. O tú le estás diciendo a gritos que apague la tele, que se sienta a comer, pero no lo estás mirando. Estás porque tienes que hacer 20.000 cosas, contestando una cosa del trabajo con el móvil. Y vamos a decir el trabajo y no, que a lo mejor incluso es de ocio. Sí, y estoy mirando a las redes sociales, claro. Que también puede pasar, ¿no? Entonces, llevamos a los niños a saltos, ¿no? A trompicones. Claro, ese ejemplo, ¿no? Que los niños aprenden mucho por el ejemplo, quizá. Claro, es que somos modelos. Claro. Y eso no lo tenemos que grabar a fuego. Pero es verdad que bueno, que también los tiempos han cambiado, ¿no? Que hoy día estamos los dos papás trabajando, súper estresados, vamos, es muy fácil. Ellos tienen muchas actividades, parece que si mi hijo no va todos los días a una actividad extraescolar, no estoy cumpliendo tampoco. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay mucho, ahí hay para 3 programas más. Claro, porque además es muy fácil dar la tecnología, ¿no? Decir, toma el móvil, toma la tablet, claro, estás callado. Claro. Entonces, claro, pero ahí se están perdiendo muchos aprendizajes, porque claro. yo ya no tengo demora, yo ya no sé parar, no sé esperar. No. Nosotros una vez nosotros, aparte de socias, somos amigas, ¿no? Y nos fuimos de vacaciones con nuestros niños y demás, y nos quedamos alucinados porque los únicos que estaban montando escándalos en el sitio eran los nuestros. ¿Por qué? Porque eran los únicos sin tecnología. Tú mirabas alrededor y veías a todos los niños comiendo con sus tablets y con el móvil y así, claro, embobados. Tú dices, pero no había conversación, no había ruido de niños, no había juego, no había... Claro. Y dices tú, es que ahí está perdiendo mucha educación. Y yo muchas veces le digo a mis papás, el día de mañana, ¿qué tipo de comida familiar quieres tener? Claro. O sea, que lo que estás haciendo hoy, y saber mañana... y que tu hijo te cuente cosas, si no le das una oportunidad de un momento, ¿no? de intimidad o de estar juntos para que te cuente las cosas, ¿no? Que le preocupan o algo. Bueno, muchísimas cosas que contar, nos quedamos sin tiempo, qué pena, porque la verdad que es un tema que seguro que preocupa a muchas de las personas que nos estén viendo, pero bueno, en otra ocasión, seguro que habrá otro momento. RQR, Silvia Ríos, Santos Rodríguez de Cosío, muchísimas gracias. Felicidades por la década, ¿no? de RQR, gracias, a por otros 10, 20 años. Ojalá y nada, sí. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos vemos la semana que viene, aquí en Avanza. Gracias, adiós.